Bienvenidos a la última conferencia del ciclo Mujeres que cambian el mundo, que forma parte de la programación que la Biblioteca Luis Ángel Arango preparó para el mes de marzo, con el fin de reconocer los aportes que las mujeres colombianas han hecho a la sociedad desde distintos campos del conocimiento. Además de este ciclo de conferencias, tenemos clubes de lectura, tertulias de arte y una muestra bibliográfica con archivos de varias intelectuales colombianas que hacen parte de la colección de la biblioteca. Todas las actividades son gratuitas y están dirigidas a todo tipo de público. La programación pueden consultarla en la página web de la biblioteca y la muestra bibliográfica de estos archivos la encuentran a la entrada de la biblioteca. Esta conferencia lleva el título Grandes Científicas y está a cargo de la doctora Ángela Camacho Beltrán, a quien le damos un saludo y le agradecemos su participación. Quien es física de la Universidad Nacional de Colombia con especializaciones en la Universidad de Mainz, Alemania. Actualmente es profesora titular en el Departamento de Física en la Universidad de los Andes y presidenta de la Red Colombiana de Mujeres Científicas. Y su trabajo está principalmente en el área de investigación en física de la materia condensada. El área específica es física del estado sólido, particularmente física de baja dimensionalidad. Tiene amplia experiencia investigativa y ha recibido múltiples distinciones por sus trabajos científicos. Ha sido miembro del programa de estímulos a investigación de Colciencias. Desde el año 1987 ha liderado importantes proyectos de investigación financiados por Colciencias. Es miembro del número de la Academia Colombiana de Ciencias Exactas, Físicas y Naturales. Es líder por Colombia para el Movimiento de Mujeres en Física realizado en París en marzo del 2002 y miembro del Consejo Asesor de Ciencias Básicas de Colciencias, entre otros honores. Tiene una amplia experiencia de investigaciones en universidades de países como Berlín, en la Universidad de Humboldt, y en México, Universidad de Puebla. Tiene alrededor de 90 publicaciones en revistas científicas especializadas y varios capítulos en libros de ciencia también. El foco de esta conferencia está en revisar las principales contribuciones de las científicas, mostrar el alto nivel de sus investigaciones, el ambiente en el que trabajaron y analizar por qué no se les ha dado el reconocimiento social que merecen. Finalmente, presentar algunos datos estadísticos actuales de la ciencia en Colombia y ejemplos de científicas colombianas que han logrado contribuciones muy relevantes a nivel internacional para motivar a las niñas y jóvenes a interesarse por la ciencia. Bienvenidos a la conferencia. Al final de ella tendremos una ronda de preguntas y quisiera pedirles el favor que cuando la vayan a hacer lo hagan teniendo el micrófono en la mano, por lo que estamos haciendo una grabación de la conferencia y se puedan escuchar sus preguntas. Muchas gracias. Buenas tardes a todos y a todas y muchas gracias por la invitación. Para mí es de verdad un gran placer y un gran honor poder venir a contarles un poco pues la trayectoria de cuál ha sido la ciencia en Colombia y un poco por qué hay tan poquitas mujeres científicas. De pronto podemos al final de la conferencia algunas ideas de por qué, porque pues todavía eso es investigación. Sí, yo como decía Didre, realmente yo soy física de la Universidad Nacional, hice mi doctorado en Alemania, la maestría y el doctorado en Alemania, y soy la primera mujer con doctorado en física en Colombia. Entonces, he vivido toda la historia de la física y por eso me gusta contar un poco cómo ha sido la evolución. Lo primero que quiero contarles es, bueno, el centro es mujer, pero mujer científica. Por eso escogí yo esta caricatura, que creo que no hay que explicarla mucho, ¿no? Ahí dice exactamente que es una mujer que en su cabeza tiene pues todos los símbolos y todas las ecuaciones y todo lo que significa ciencia. Es bien bonito porque ahí se ven cosas de física, de geología, de biología, de todo lo que son las ciencias. Y pues las ciencias se trabajan con la naturaleza, con la materia, con cómo funcionan las plantas, cómo funcionan los animales, cómo se puede sacar conclusiones de los experimentos y diseñar nuevas cosas, que sería ya la ingeniería, y hasta allá vamos. O sea, realmente en este momento hablamos de que hay que desarrollar mucho STEM, y STEM es ciencia, tecnología, ingeniería y matemáticas. Y eso pues lo vamos a ver un poquito tal vez con más detalle.
empezando con el siglo XX, diríamos que los campos científicos estaban ordenados por pureza, ¿no? Entonces era muy importante que la ciencia fuera pura. Y así pues, digamos, si vemos los sociólogos, los psicólogos, los biólogos, los químicos, los físicos, los matemáticos, siempre estaba como la idea que los psicólogos decían, pero si es que la sociología es solo una aplicación de la psicología, pero lo mismo pensaban los biólogos de los psicólogos. Los biólogos decían, pero si es que la psicología es una aplicación de la biología. Y los químicos decían, pero es que la biología es una aplicación de la química. Y los físicos opinaban, bueno, pues qué bueno estar en la cima porque la química es una aplicación de la física. Lo que tal vez no habían pensado mucho es que por ahí andaba de lejos las matemáticas. Y las matemáticas son realmente la base de todo. Y pues es, según ese ordenamiento, lo más puro que hay, ¿no? Las matemáticas. Vemos entonces un poquito empezando desde el principio, qué es la física, de qué se ocupa y por qué es una de las principales, de las ciencias básicas. Se ocupa de la materia, pero la materia tiene que estar en alguna parte, entonces en el espacio y en el tiempo, cuándo y dónde serían las preguntas. Entonces es muy importante ver que realmente para poder hacer física se necesita definir qué es espacio y qué es tiempo, porque si no, no podemos empezar a describir nada. Y así es como decimos, teniendo claro qué es espacio, qué es tiempo y qué es materia, podemos empezar a hacer física. Y con esas tres cosas vamos entonces a mirar cómo vamos a armar el edificio de la ciencia y al fin y al cabo el universo, ¿no? Porque si vamos a la teoría, pues en algún momento tuvo que haber empezado el tiempo. ¿Cuándo empezó el tiempo? Bueno, pues hay la teoría del Big Bang, que ahora pues todos hemos leído mucho de Hopkins y su idea, porque esta es una teoría que vino de él mismo, y es una manera de decir, según lo que se tiene ahora de conocimientos, ¿cuándo empezó el tiempo? Entonces, la teoría dice que empezó en el 10 a la menos 43 segundos, no sé si eso no dice mucho tal vez, porque es muy difícil imaginarse, pero es un tiempo absolutamente pequeño, pequeñísimo, pero tiene que existir ese mínimo de tiempo pequeñísimo que fue el momento en que empezó el tiempo. Y en ese momento, ¿qué había? Pues tal vez todavía solamente una gran explosión de algo que no sabemos todavía qué era, pero que es como el meollo de la materia. Después de 10 a la menos 34 segundos, ya lo que había era una temperatura altísima, una temperatura de 10 a la 27 grados centígrados, y no existía en el mundo sino quarks y electrones, o sea, son unas cuantas partículas bien elementales. Cuando ya ha pasado un microsegundo es para nosotros nada, ¿no? Nada, la millonésima parte de un segundo, pero es en ese microsegundo ya la temperatura iba en 10 a la 13 grados centígrados y ya había otro tipo de partículas, ya empezaban los quarks a formar los núcleos de los átomos, a esas temperaturas tan altas, pero ya después, digamos, de 3 minutos es que decimos, no, en 3 minutos ya se formaron los núcleos y los electrones están como en una sopa, pero un plasma calientísimo que todavía no permite que se formen átomos. Los átomos se formaron después de 300.000 años, o sea, el tiempo lo empezamos midiendo en menos de microsegundos y llevamos en 300.000 años. Y en 300.000 años fue cuando aparecieron los primeros átomos, los electrones se unieron a los núcleos y entonces apareció lo que llamamos la luz. Ahí dice, y se hizo la luz. Antes de eso no había luz, porque no había átomos, y si no había átomos, no había de dónde saliera la luz. Y así luego sabemos que ya una vez que se fue enfriando, cuando ya pasaron millones de años, entonces ya lo que teníamos era galaxias, ya no eran átomos, ya eran cúmulos de materia muy grandes que se iban cohesionando, la gravedad iba tratando de formar esos cúmulos, y esos cúmulos cada vez más grandes y cada vez más fríos.
Ya cuando tenemos 300.000 millones de años, ya tendríamos una temperatura como de menos 200 grados centígrados, o sea, la temperatura es muy bajita. En este momento que tenemos más o menos 15.000 millones de años de eso, la temperatura es de menos 200 grados centígrados, eso hay unas mediciones que está haciendo la NASA de cuál sería la temperatura, cuál es la temperatura en el universo. Y bueno, pues todo esto es muy bonito porque pues como que le da una historia hasta bonita de cómo que empezó todo y cómo se ha ido desarrollando y cómo es que existen todas esas galaxias y dónde es que nosotros estamos. Pero lo más interesante es que en este momento, y eso es la teoría que no alcanzó a desarrollar Hopkins, es lo de la energía oscura y la materia oscura. Eso todavía sigue siendo un misterio, porque sí hay los agujeros negros, que parece que cuando las estrellas mueren y se forma pues ese colapso, lo que queda es una energía muy grande y una masa muy grande que se llaman agujeros negros, que ya no absorben todo lo que llegue cerca. Pero eso es todavía, los agujeros negros ya se han encontrado, pero la energía que sería la energía oscura, que es la responsable de que el universo se esté expandiendo, todavía es un misterio. Eso pues queda para los jóvenes de ahora que se interesen por la ciencia. El ejemplito, el grafiquito que le muestran a uno siempre es esto. Allá al puro principio lo que hay son fluctuaciones cuánticas. Entonces ahí decíamos cuando los tiempos son pequeñísimos, en el momento del estallido. Después entonces si ya viene una radiación cósmica, ya viene un periodo de oscuridad, decíamos cuando todavía no se han formado los átomos está oscuro. Cuando se forman los átomos aparece la luz, se van formando los grumos de materia, esos grumos crecen, se convierten en estrellas, en galaxias, etcétera, y estamos ahora ahí con esta sonda que se llama WMAP, que es la sonda de la NASA, que lo está tratando de averiguar cuál es la temperatura y cómo está variando la temperatura, y de ese dato sacar conclusiones si todo este modelo es consistente o no, porque pues eso es una teoría, ¿no? Nadie nos ha dicho que eso es la verdad absoluta, es una teoría y hasta ahora funciona muy bien. Bien, esto es como para iniciar, ¿por qué? Porque eso es materia, y decíamos empezó el tiempo, pero era muy importante en física ponerle cualidades al tiempo y al espacio para poder hacer una teoría. Entonces, las cualidades son, el espacio es homogéneo. ¿Qué quiere decir homogéneo? Se refiere a que los resultados en diferentes sitios tienen que ser equivalentes. Yo no puedo medir aquí algo y el resultado que tenga, ese resultado tiene que valer en cualquier parte del mundo, en cualquier parte del universo, tiene que ser el mismo resultado. O sea, el espacio es homogéneo. El espacio no tiene por qué cambiar los resultados de una medición. El espacio es isotrópico, eso quiere decir que no debe depender de la dirección. Si yo tomo la medida en un determinado ángulo, el resultado no debe depender del ángulo porque el espacio le da lo mismo cualquier dirección. El tiempo es homogéneo y eso es muy importante porque el tiempo es homogéneo quiere decir que en cualquier momento nosotros hacemos un experimento y ese resultado va a valer en cualquier tiempo. O sea, así nosotros decimos el resultado vale dentro de 1000 años y dentro de 50 años y dentro de 2 años porque no depende de cuándo lo hicimos, sino el tiempo, la homogeneidad del tiempo nos permite hacer eso. Entonces, en eso creemos los que creemos en esta teoría, porque es muy importante que el espacio y el tiempo tengan estas condiciones. O sea, la homogeneidad del tiempo es plantear que las leyes de la física son las mismas ahora que hace 1000 años, que hace 2000 años, que hace millones de años, las mismas, ¿vale? ¿Y cómo es que nosotros encontramos información? Pues de la luz, porque la luz nos llega del universo y la luz nos trae la información. Y entonces lo que nosotros decimos es, la luz trae la información y esa información que trae, que fue de hace millones y millones de años, vale, porque el tiempo es homogéneo. Entonces, vale lo que nosotros vemos ahora porque es lo mismo, es la misma luz. El tiempo fue homogéneo, el espacio fue homogéneo, luego la información que nos llega de las estrellas es fiable, digamos, podemos decir qué significa. Y ahí vemos que lo importante es que la luz tiene tantas longitudes de onda, ¿no? Hay luz de longitudes de onda del tamaño de una montaña, o sea, esto es lo largo de la longitud de onda, pero hay luz de la longitud de onda de un edificio, o el tamaño de una persona, o de una planta, o de un virus, o de un átomo, ¿sí? Todo eso es luz.
Y pues desde que Newton es uno de los padres de la física y que logró describir toda la física clásica, y él se basó ¿en qué? En las matemáticas. Por eso decíamos que es tan importante, las matemáticas son realmente la base de todo, y ellas marcaron el camino de los descubrimientos. Poincaré es un matemático muy conocido que decía: el carácter universal de las leyes de la física y las analogías íntimas entre las cosas solo se pueden entender a través del conocimiento de las matemáticas. O sea, primero las matemáticas. Galileo decía: el gran libro de la naturaleza está escrito en el lenguaje de las matemáticas. Entonces, todo esto que vemos, todos estos descubrimientos, es gracias a que tenemos las matemáticas. La física clásica de Newton suponía que el tiempo, el espacio y la materia, o sea, las cosas básicas que nosotros tenemos, tiempo y espacio sobre todo, son independientes. O sea, el tiempo va por un lado, el espacio va por otro, y entonces usaba la geometría euclidiana. Esa es la base de la independencia entre el espacio y el tiempo y la materia. O sea, son cosas, aquí tengo la materia, aquí el tiempo, aquí el espacio, cada uno independiente. Esa es la teoría clásica, esa es la física clásica. Pero ustedes conocen la teoría de Newton. La teoría de Newton es la clásica, la teoría de Einstein. Einstein lo que hizo fue trabajar en la relatividad, y cuando ya él empezó a trabajar en la relatividad, está la relatividad especial y la relatividad general. La relatividad especial dice: hay un límite de la velocidad de la luz. La velocidad de la luz se mueve a una cierta velocidad constante, que todo el mundo conoce, y ese es el límite de la velocidad de la luz. Pero para mantener eso, tuvo que ir a geometrías no euclidianas. Y la relatividad general se basa en geometría no euclidiana. O sea, hay cosas que Newton había supuesto y que nosotros creemos que no. Es decir, a estas alturas creemos que no es tan cierto. La velocidad de la luz es importantísima porque eso nos garantiza que pueden tener diferentes resultados personas que estén midiendo un intervalo de tiempo si una se está moviendo con respecto a la otra. Si están quietas, no, pero si hay movimiento relativo, esa es la relatividad, pues yo mido 1 hora y puede que una persona que pase a una velocidad muy alta mida 1 hora y 5. Entonces, eso es muy importante para lo que vamos a ver ahora, que es cómo Einstein, al desarrollar su teoría general de la relatividad, encontró que el espacio y el tiempo y la materia están unidos y dependen unos de otros, están todos en conjunto, no es que cada uno esté aparte, sino que están unidos inseparablemente. Las ecuaciones que escribió Einstein, yo no las iba a escribir acá porque pues no tiene mucho sentido escribir las ecuaciones para entenderlas, pero sí se puede saber. A un lado de las ecuaciones está todo lo que es geometrías de espacio y tiempo. Y el otro miembro, el miembro derecho de la ecuación, está masa y energía. Entonces, espacio y tiempo se puede relacionar con masa y energía, pero están unidos. O sea, no puedo separar. Tengo que en una misma ecuación. Eso es muy importante, lo que son las ecuaciones de Einstein de la relatividad general. Y pues entonces llegamos a la conclusión de que en el espacio, el tiempo y la materia no existen de forma independientes y que se entrelazan, y eso podríamos llamarlo de una manera un poquito más romántica, la estructura de la realidad. Pero pues estamos hablando de cosas realmente muy abstractas. Ahora sí voy a entrar un poquito en el tema de por qué esto. Hay una cosa que se llama el teorema de Noether, y ese teorema es un teorema lindísimo de las matemáticas que aclara todo esto de la relatividad y cómo es que se relaciona todo esto de espacio, tiempo y materia con simetrías, con geometría, con las matemáticas. Y nos ayuda muchísimo también con cálculos y eso. Entonces es un teorema básico, importantísimo, además de elegante, es realmente pues de mucha trascendencia. Y lo que más me interesa a mí aquí en esta conferencia es contarles que la persona que lo hizo fue Emmy Noether, una mujer. O sea, la física y la relatividad de Einstein no hubiera tenido claridad y no hubiera sido consistente si no hubiera sido por el teorema de Noether. Y yo les cuento, yo estudié física y llevo muchos años enseñando física y yo enseñaba el teorema de Noether, pero para mí Noether era un hombre, yo no sabía que era una mujer. Y pues lo que me tiene fascinada es pensar que es una mujer la que le dio la base a todo lo que nosotros llamamos de física, inclusive a toda la teoría nueva de la relatividad de Einstein. Ella es ella.
Ella es Emmy Noether, alemana. Ella nació en 1882 y su padre era profesor de la Universidad de Erlangen, posiblemente eso la influenció, porque ella desde muy pequeña siempre estaba muy interesada por las matemáticas y quiso estudiar matemáticas y aportó a la ciencia tal vez lo que otra persona no lo ha hecho, ¿no? Ella pues cambió toda la comprensión del universo, porque ahora el universo se explica con el teorema de Noether y se dice es que las simetrías tienen que ver, las simetrías de matemáticas en física las conocemos como las leyes de conservación. Entonces nos decimos es que la energía se conserva. Todo el mundo dice, claro, se conserva la energía. ¿Por qué se conserva la energía? Entonces Noether nos dijo, ¿por qué? Porque el tiempo es invariante. Decíamos, el tiempo es homogéneo, el tiempo es invariante, el tiempo es una constante. Entonces, es muy importante eso, el aporte que ella logró con sus estudios de matemáticas, eso es álgebra abstracta, que de verdad no es sencillo, digamos, de explicar, es una cosa que es bastante complicada, pero que revolucionó y dio la base a todas las ciencias, porque teniendo claro qué es la energía, qué es la posición, qué es el tiempo, pues podemos relacionar todo lo que queramos. El problema que tenía Einstein cuando estaba en la teoría, trabajando en la teoría de la relatividad general, era que no se conservaba la energía local. ¿Eso qué quiere decir? Que él veía que había momentos, había sistemas donde un objeto perdía energía porque emitía ondas gravitacionales, pero se aceleraba. Entonces es inconsistente, algo que está perdiendo energía tenía que frenarse y se aceleraba. Entonces eso no lo podía entender Einstein, no lo podía entender tampoco Hilbert, que es el matemático, que estuvo discutiendo con Noether y entre ellos dos llegaron a la conclusión de cómo solucionarle el problema a Einstein. Y se lo solucionaron con el problema, con la contribución de Noether. Un poco mirando qué es simetría. Cuando uno trabaja en física, siempre quiere que todo sea simétrico. Entonces, todas las simetrías en física se basan en una esfera, porque la esfera es lo más simétrico que hay, por cualquier lado que la mire es igual. Y los físicos quieren mantener eso, o sea, están muy aferrados a decir, bueno, pues si yo hago algo tiene que tener una simetría perfecta. La simetría perfecta es la simetría esférica. A veces acuden a la simetría cilíndrica, pero la simetría cilíndrica no es totalmente por todos los lados tan simétrica como la esférica. Y esas simetrías se relacionan siempre con invariantes. Eso fue lo que dijo Noether. O sea, si ustedes tienen una simetría, hay cosas invariantes, y si tienen invariantes, hay leyes de conservación. Eso es lo que habría que relacionar. Einstein visitó Göttingen, allá estaba en ese momento Emmy Noether, ella venía de Erlangen, estudió en Erlangen, pero quiso ir a Göttingen porque allá estaba Hilbert, que trabajaba en lo de las invariancias, y a ella le llamaban la atención esas cosas que quedan ahí invariantes, es lo que es interesante, esas relaciones, y quería trabajar allá. Pudo trabajar allá, pero como las mujeres de esta época, poco anterior a la nuestra, trabajaban gratis. O sea, ella podía dictar, le daban permiso de entrar a la universidad y le daban permiso de dictar charlas, pero pagarle no le pagaban. Ella de todas maneras llegó a Göttingen también a trabajar con Hilbert, pero anunciaban sus conferencias como la conferencia del profesor Hilbert, pero dada por la asistente Emmy Noether, porque pues el del prestigio era Hilbert. En 1915 Einstein fue a visitar a Hilbert y para contarle el problema que tenía de que no se conservaba la energía, y pues a Hilbert le pareció terrible, tenían que resolverlo, y después de esa visita allá encontraron tanto Einstein la solución a su relatividad general como Hilbert la solución a sus invariancias, y publicaron los dos al mismo tiempo. Pero la que les dio la base a eso fue Noether, que fue la que un año, ella ya estaba en Göttingen y ella publicó unos años después el teorema de Noether, pero la idea venía de ella, la idea original de cómo se solucionaba la dificultad que tenían. Entonces, el teorema de Noether muestra en resumidas cuentas una ley de conservación y tiene que ver con la simetría del tiempo en la física clásica. Esta es Noether, y ella resolvió el acertijo de la relatividad general, y desde el principio había querido resolverlo y lo resolvió perfecto. Hay un teorema
que es el que todo el mundo tiene que aplicar. ¿Qué mostró? Mostró que si la materia y la gravedad están unificadas y no están separadas, entonces no hay violación de ninguna ley de conservación. O sea, además habría que mirar que materia y gravedad es una sola cosa, ¿sí? Y espacio, tiempo y materia están también unidos, que eso pensaban que estaba todo separado. Einstein estaba pues encantado con Noether y él dice cosas como estas. Ayer recibí un artículo muy interesante sobre invariantes de la señorita Noether. Estoy impresionado de que estas cosas se puedan ver de una manera tan general. La vieja guardia de Göttingen debería aprender algunas lecciones de la señorita Noether. Ella sabe lo que hace. O sea, él estaba realmente convencido que era la persona perfecta para trabajar en matemáticas. Y después de la otra frase es un poco protestando por qué a ella no le daban un puesto de profesora, como a sus compañeros que sí tenían sus puestos. Entonces dice, después de recibir el nuevo trabajo de la señorita Noether, una vez más siento que privarla de un trabajo docente es una gran injusticia. Me gustaría dar pasos enérgicos con el ministerio. Si no crees que esto sea posible, me molestaré yo en hacerlo yo mismo. O sea, estaba realmente disgustado de que ella no tuviera la oportunidad de trabajar y que la considerara una docente como sus compañeros. Ella se fue a los 37 años a Göttingen, decíamos, y estuvo trabajando allá, sin embargo no le pagaban. Estaban en época de la guerra, su padre murió y ella tenía entonces 38 años, 39 años, y la dejó muy pequeña. Ella vivía de la herencia de su padre, porque ella solamente después de los 40 años pudo encontrar una vacante, digamos, una posibilidad de que le pagaran por su trabajo. Bien, entonces cerramos esta primera parte contándoles pues que yo estaba encantada con Noether y quería contarles detalles, y por eso toda esta introducción de la vida de la gran matemática, que no es tan conocida ni siquiera por los físicos, porque muchos usamos el teorema de Noether, pero no sabemos que es una mujer y no sabemos cómo trabajó ella. Para contarles, para decirles, bueno, hay un límite entre la física clásica y la física cuántica, y el límite está dado por la constante de Planck. La constante de Planck nos dice que la longitud de Planck es del orden de 10 a la menos 35 metros. ¿Qué es la longitud de Planck? Es el espacio mínimo que podríamos medir. O sea, cuando la distancia ya es menor de 10 a la menos 35 metros, ya decimos que hay espuma cuántica, no sabemos qué hay ahí. Lo mismo que mediciones del tiempo de 10 a la menos 44 segundos, ese sería el tiempo mínimo que podemos medir. Por eso yo les decía, ahí empezó el tiempo, porque un intervalo más pequeño que ese, pues ya significa que los sucesos pueden que no sucedan en el orden de causa y efecto, que primero se vea el efecto y luego la causa. Entonces son cosas que no están definidas en la física. Entonces son bien importantes saber más o menos los datos. ¿Cuál es el mínimo tiempo y cuál es la mínima longitud que se puede medir? Eso para cerrar. Y esto pues en honor a Emmy Goethe, y entonces no sé si todavía ustedes creen que las matemáticas no son para las mujeres. Bueno, con esto cierro la primera parte, y ya pues en esto quiero mostrarles un poco por qué pues Noether tuvo suerte, por un lado, porque su padre era profesor, porque pudo ir a la universidad así no le pagaran, porque pudo aportar y pudo trabajar en lo que le gusta, pero no es el caso de muchas mujeres, y vemos que la asimetría que ha habido en los premios Nobel para hombres y mujeres es escandalosa. Este dato no es tan nuevo, es del 2014, o sea que ahí nos faltan, pero de todas maneras ahí vemos cuántas mujeres premio Nobel en física, 2. ¿Cuántos hombres? Pues mire, 200. En fisiología, bueno, ahí el número es un poquito más grande, pero es mínimo también comparado con el número de hombres, o sea, ni siquiera tiende a 0. 11. En química, 4. En literatura, 13. De La Paz es donde más hay 15. En economía hay 1. O sea, realmente la contribución de la mujer a la que se le da reconocimiento con premios Nobel, pues es despreciable, prácticamente no se ve. Han hecho estudios en muchos países
de cómo son las probabilidades de que los estudiantes estudien ciencias, hombres y mujeres. Y decimos, bueno, pues ahí vemos. De licenciatura, pues de todas maneras, siempre la columna de hombres es más del doble que la de mujeres. En licenciatura, en maestría, en doctorado. Pero es que no solamente somos poquitos los científicos, hombres y mujeres, sino que las mujeres prácticamente desaparecemos, porque el número es muy, muy pequeño. Esto es un dato de América Latina y el Caribe, y ahí lo que están comparando es el número de científicas de todas las áreas, que son las columnas claras, que son siempre más altas, casi siempre más altas, y las café más pequeñas, el número de mujeres que se dedican a las ciencias exactas, a las ciencias de STEM, a ingeniería y tecnología, digamos. Y ahí vemos que Colombia pues está bastante mal, o sea, 19.7%, cuando de todas las ciencias pues alcanza el 30 y pico por ciento, o sea, realmente, y hay países como Guatemala o Venezuela que el número total de científicas llega a ser al 54.5%, aunque las que se dedican a tecnología es el 40%, pero eso es más del doble de lo que hay en Colombia. O sea, realmente estamos en una situación bastante atrás, digamos, en cuanto a la contribución de las mujeres colombianas. Les iba a hablar de STEM, porque eso es lo nuevo de este siglo. O sea, decíamos que el siglo pasado se hablaba de las ciencias puras, la pureza. Este siglo dice, no trabajemos separados cada área, trabajemos todos juntos. Y entonces trabajamos ciencia, tecnología, ingeniería y matemáticas. Y con eso tenemos cubrimos todo el rango de lo que se necesita en este siglo, que es desarrollar la tecnología. Y entonces, pues ahí tenemos los dibujos del papel que puede desarrollar una mujer en cualquiera de esos campos y de cómo podría contribuir la mujer al desarrollo de la ciencia, que hasta ahora su contribución ha sido mínima. Hay unas cuantas, y vamos a ver que hay unas cuantas y muy buenas, pero en realidad no se nota a nivel de que se note. Si yo pregunto acá, y eso lo hemos preguntado en varios auditorios, nómbrame una científica, todo el mundo nombra a Madame Curie. Esa es la respuesta siempre. Madame Curie, María Curie. Pero en realidad, pues sí, una gran científica, fue doble premio Nobel de Física y premio Nobel de Química. Pero una científica más cercana a nosotros, alguien con la que podamos hablar, ya es más difícil encontrarla. Y eso es que quiero contarles un poquito. La actual rectora, la que acabas de nombrar, rectora de la Universidad. A eso iba porque voy a mostrar entonces que sí hay colombianas y que hay colombianas muy buenas y que hoy tenemos la gran noticia. Yo les decía, yo soy la presidenta de la Red Colombiana de Mujeres Científicas y pues el WhatsApp se disparó esta mañana cuando supimos que pues por fin la primera mujer que es rectora de la Universidad Nacional. Eso pues es un logro muy grande. Y ella es una científica, no solo que es mujer, sino que es una científica muy reconocida. Entonces, para celebrar hay mucho hoy. Bueno, ella es Madame Curie. Madame Curie es muy conocida. Ella decía cosas como esta: en la vida no hay cosas que temer, solo hay cosas que comprender. Ella como mujer, como científica, como premio Nobel, pues trabajó no solamente en su ciencia, en su laboratorio, sino en educación. Ella fue de las personas que en el siglo que le tocó vivir, en el siglo XIX, organizaba actividades para los niños en las zonas rurales de Polonia, para que no fueran a olvidar su idioma, porque el país estaba tomado por los rusos y les prohibían hablar polaco. Entonces ella iba a los campos y trataba de que los niños no olvidaran su propio lenguaje y les incorporaba como un sentido positivista de la vida. O sea, una mujer se interesa por eso, porque la sociedad y porque los niños reciban algo. Otra cosa donde ella se notaba pues su aporte a la ciencia, todo el mundo sabe que tuvo que ser excepcional porque son 2 premios Nobel, ¿no? O sea, no es cualquier trabajo el que ella hizo. Descubrió el radio, descubrió la radioactividad y siguió trabajando toda su vida. Y en tecnología, pues claro, durante la Primera Guerra Mundial, ¿qué hacía ella? Ir a los hospitales de campaña para ayudar a los cirujanos empleando la técnica de la radiología, porque podían ver si había en el cuerpo humano destellos ocultos de balas, fragmentos de balas, y eso por primera vez se podía ver. Y ella misma iba a enseñarles a los médicos cómo usar esa tecnología. O sea, eso lo hace una persona que tiene no solamente interés en su ciencia y en su laboratorio, sino interés en dar eso a la sociedad. Una cosa que es interesante, ella decía como mujer: nunca he creído que por ser mujer deba merecer tener tratos especiales.
de creerlo estaría reconociendo que soy inferior a los hombres y yo no soy inferior a alguno de ellos. Bueno, es una mujer como Madame Curie, de la cual se conoce muchísimo. Ella fue una mujer bastante recatada y sigue siendo pues lo más revolucionario, pero recatada pero revolucionaria, porque al fin y al cabo tuvo que enfrentar todos los prejuicios de esa época. Es decir, lo que ahora tenemos nosotras es la gloria comparada con lo que ellos tenían que vivir en, imagínense, Primera Guerra Mundial, cuál era la situación de la mujer debe estar en su casa y encerrada. A ella la criticaban y la trataban de desprestigiar, pero de manera bien burda, como se hace hoy en las redes sociales, ¿no? Que aparecen las cosas más burdas para desprestigiar a una persona. ¿Por qué? Pues porque ella era polaca y estaba en París, entonces no les gustaba que fuera extranjera, por el machismo, por la rivalidad académica, sus mismos colegas no era que estuvieran tan contentos de que ella fuera brillante, y le decían cada rato que se fuera de Francia, que abandonara, por ser extranjera, por ser mujer. Inclusive después de que murió el esposo hubo un gran escándalo porque ella tuvo una relación con Paul Langevin y le decían que en esa época, pues como una mujer viuda, ¿cómo va a tener relaciones con algún hombre? O sea, eso era espantoso. Y realmente tuvo que enfrentar todo ese tipo de cosas en esa época. Aquí están algunos así rápidamente para no cansarlos mucho. Está Madame Curie con sus 2 premios Nobel. Está María Gopper-Mayer, que es la otra física que ha ganado premio Nobel. Hay 2 nomás, ellas 2. Marie Gopper-Mayer fue trabajando en física nuclear, modelo de capas de los núcleos, pero ella era de una familia muy acomodada, pudo estudiar en un colegio privado, pudo ir a la universidad, pudo hacer su carrera, o sea, ella tuvo la vida fácil, pero una persona que se casó con un físico también, se fueron a vivir a Estados Unidos y allí tuvo mucho éxito, pues tuvo el premio Nobel. María Gopper-Mayer. Quería mostrar otra ya más reciente, Premio Nobel de Medicina 2015. Ella es una china que llama la atención, que es una médica china que trabajó muy escondida y tratando de encontrar, pues de adaptar la medicina china, que no es la medicina tradicional, a encontrar alguna solución para la humanidad, y efectivamente logró un premio Nobel, y eso fue en 2015. Ella sigue trabajando, está todavía viva, pero le dio a la humanidad un regalo de parte de la medicina china, que no es la medicina tradicional. Entonces, pues miremos qué pasaba. Realmente sí hay premios Nobel, tenemos varios ejemplos, pero la mujer siempre ha sido relegada. Por ejemplo, la Academia de Ciencias de París o la Royal Society de Londres no permitían mujeres en sus congresos ni en sus reuniones. O sea, una mujer no podía entrar a un seminario. La Academia de Ciencias de París, que se fundó en 1666, eligió su primer miembro femenino en 1862. Fue un problema para que aceptaran a Madame Curie. La aceptaron, pero hubo pelea porque no era fácil. La Royal Society la fundaron en 1662 y el primer miembro femenino entró en 1945, casi un siglo después de la Academia Francesa. Los ingleses son mucho más machistas. Bueno, así vemos rápidamente cada 20 años cómo ha ido aumentando o disminuyendo o variando el número de mujeres premio Nobel. Entonces, en la primera veintena del siglo pasado, 4 premios Nobel. Del 21 al 40, 5. Del 40 al 60, 3. Del 60 al 80, 7. De todas las áreas, premios Nobel de todas las áreas. Del 80 al 2000, 11. Y en este siglo ha habido 19, pero hasta el 2016, ¿no? Ahí miramos que, pues, parece que las cosas van mejorando. Otras físicas y otras científicas que no son premio Nobel, pero que han hecho grandes contribuciones. Entonces, ahí ya tenemos una conocida, ¿no? Emmy Noether, ella no es premio Nobel, ¿por qué? Porque en matemáticas no hay premio Nobel, pero seguramente que hubiera recibido el premio Nobel, porque el aporte de ella es básico. Hay otra física que se llama Lise Meitner, que ella trabajó en reacciones de uranio y también una física alemana. Trabajó con Otto Hahn, pasaron un proyecto y luego investigaron cosas de radioactividad y eso con Strassmann,
y el premio Nobel se lo dieron a Hahn y a Strassman. O sea, hay cosas que dice uno, pero sí, ella estaba en el mismo grupo, ella escribió el proyecto. El premio Nobel fue para Hahn y para Strassman. Caso que seguramente ustedes conocen, el de Rosalind Franklin. Rosalind Franklin, una inglesa, que ella se dedicaba a hacer rayos X, y ahí aparece en esa fotografía con el ADN, porque ella fue la primera vez que por rayos X pudo ver una molécula de ADN. Eso fue una cosa maravillosa, un trabajo de laboratorio muy cuidadoso y muy detallado, pero el premio Nobel, aunque ella pertenecía al grupo, el premio Nobel se lo dieron a James Watson y a Francis Crick y a Maurice Wilkins, que fueron los que trabajaron en el mismo tema, aunque ella, parece que en ese momento ella quería irse a otro laboratorio, ella es inglesa, y que esa puede ser la razón por la cual, a pesar de que trabajó en el tema, en el proyecto, no le dieron el premio Nobel, a ella no la nombraron. Ella murió muy joven, a los 37 años, y siguió descubriendo y mirando con su método de rayos X, virus y muchas cosas que alcanzó a descubrir. Hay otro ejemplo, la irlandesa Jocelyn Bell, descubrió los pulsares cuando tenía 24 años y estaba haciendo el doctorado. Y como estaba haciendo el doctorado, le dieron el premio Nobel a su director de tesis. Entonces, hay cosas así. Hay otros ejemplos interesantes, esta la quiero nombrar, que es Mildred Dresselhaus. Ella murió el año pasado, trabajaba en física de materia condensada y estaba muy interesada en todo lo de nanotecnología, pero sobre todo la nombro porque ella trabajó por conseguir dinero para ver si podía abrir más oportunidades para las mujeres en ciencia, o sea, que las niñas que quieren hacer ciencias puedan tener una oportunidad de hacer su carrera al igual que un hombre. Esta es bien importante porque ella se llama Fabiola Gianotti y es la directora del CERN. El CERN es el Centro de Investigación de Partículas Elementales en Suiza, y ella entró allá al CERN, ella es joven todavía, nació en 1960, es italiana, y entró al CERN como joven investigadora, simplemente a colaborar allá. En este momento es la directora del CERN. Entonces son mujeres que han tenido éxito científicas, pero pues también en Colombia tenemos algunas, ya nombramos algunas, y tenemos por ejemplo a Nubia Muñoz, que ella es una colombiana que ha sido premiada en Europa por la vacuna del cáncer de cuello uterino, la vacuna contra el cáncer del cuello uterino y el virus del papiloma. Ha trabajado mucho tiempo en Colombia y en Francia, y ella estudió medicina en la Universidad del Valle, se especializó en patología, estudió en la Universidad Johns Hopkins y ha hecho una carrera muy brillante. Fue inclusive nominada a premio Nobel, creo que en el 2008. Y aquí entonces tenemos una lista que logré conseguir la foto de Dolly, pues hoy es noticia ella, es la rectora de la Universidad Nacional de Colombia, la primera mujer rectora, y pues es una gran científica en biotecnología, ¿no? Ha sido la directora del centro y ha sido una persona que ha trabajado muchísimo en eso. Pero tenemos otros nombres de los cuales no encontré fotografías para mostrárselas, pero que son todas muy activas. Está Elena Stachenko, que es de la Universidad Industrial de Santander, ella es rusa y ha venido a trabajar en la universidad y ha hecho un laboratorio lindísimo. Allá se puede ir a visitar el laboratorio y entrar a un laboratorio donde ella trabaja con plantas, pero tiene un laboratorio que es todo un jardín, o sea, entra uno allá y no es ese laboratorio oscuro lleno de aparatos, sino parece pues que entrara uno a un jardín, es una cosa muy bonita. Margarita Perea es académica de la Academia Colombiana de Ciencias Exactas, Físicas y Naturales, y ella trabaja en tejidos vegetales, o sea, casi todas trabajan en biología, en biotecnología, en cosas de ese estilo. María Cristina Ferro es entomóloga, o sea, especialista en los mosquitos que transmiten la leishmaniasis y ha hecho una carrera brillantísima también. Carmen Saduque es una química de la Universidad Nacional que trabaja en aromas de frutas, o sea, casi todas trabajan en cosas de biología o cosas relacionadas. Aquí hay dos físicas jóvenes colombianas que me llama la atención presentarlas porque son muy jóvenes y están haciendo una carrera muy brillante.
Una es Ana María Rey, es egresada de la Universidad de los Andes del pregrado, pero ella fue a hacer su doctorado a Estados Unidos, es profesora en este momento en la Universidad de Boulder y tiene un grupo muy bonito, ha recibido premios muy importantes de la Physical Society, de la Sociedad Americana de Física, y trabaja en átomos fríos, átomos ultrafríos. Entonces es bien es óptica, átomos ultrafríos. Y la otra es Alexandra Olaya Castro, egresada de la Universidad Distrital, hizo su maestría en la Universidad de los Andes y el doctorado en Inglaterra, está trabajando en Inglaterra, recibió un premio que es muy especial en Inglaterra, y en Inglaterra, que son tan machistas, está muy dedicado a los jóvenes científicos. Se lo dieron a ella en 2016 por su trabajo sobre efectos cuánticos de la fotosíntesis. Bueno, tenemos ejemplos. Este es otro, que tal vez la han oído, han salido en noticias y eso, es una física de la Universidad Industrial de Santander, muy joven, que está trabajando en Inglaterra en cosas de petróleo y es parte de la misión que está en la Antártida en este momento. Entonces, bueno, son ejemplos de científicas colombianas que también las hay, ¿no? Y muy jóvenes, ¿no? Hay mucho futuro en esto. Pero ¿por qué tan poquitas? Entonces siempre la pregunta es ¿por qué tan poquitas? Y yo creo que en eso sí podemos ahora discutir un poquito por qué. La gente dice porque el número de mujeres, ¿por qué decrece el número de mujeres cuando el poder, es decir, a medida que suben los escalones de poder hay menos mujeres, menos mujeres, menos mujeres? Estamos celebrando ahora la primera rectora de la Universidad Nacional, la primera. La segregación, esa es una segregación jerárquica, o sea, y eso lo nota uno siempre, o sea, en el laboratorio las jóvenes investigadoras y los jóvenes investigadores están en más o menos el mismo número, a veces más mujeres que hombres, pero en el laboratorio, a nivel del trabajo básico del laboratorio. A medida que hacen maestría, doctorado y ya empiezan su carrera como científicos, las mujeres van desapareciendo. Y muy poquitas mujeres son directoras de los centros, y muy poquitas mujeres son decanos de las facultades, o son vicerrectoras, como estábamos diciendo. Pero hay otro lado y otra cosa, y es que las mujeres se acumulan en ciertos campos, o sea, ¿por qué hay ciertos campos de estudio donde las mujeres no van? O sea, matemáticas, ciencias naturales e ingeniería, no, prácticamente no. Pero biología, química, psicología, sociología, en eso hay bastantes mujeres. Entonces, de alguna manera las niñas desde muy pequeñitas reciben algún mensaje, ¿no? Tiene que ser alguna cosa que la sociedad les pasa. Entonces dicen, las mujeres no se acercan a la ciencia porque ellas no están cualificadas para eso, y la falla está en la motivación que reciben o no las niñas en la escuela para participar en las clases de matemáticas. Piensan que tal vez muy pequeñitas, cuando hay clases de matemáticas, el profesor mismo envía el mensaje, las matemáticas son para los hombres, o los problemas difíciles los tienen que resolver los hombres. La mujer pues no es tan importante, ¿no? Si no lo resuelve, pues no hay problema. Entonces la niña recibe ese mensaje, eso como que no es para mí, o sea, eso es para ellos. Las niñas tienen menos oportunidades para practicar sus habilidades en matemáticas y ciencias, seguramente que son oportunidades. Ahora miramos si hay ejemplos o no de esto. Entonces, ¿qué hemos hecho en Colombia para tratar de hacer algo porque las científicas colombianas, porque las niñas colombianas también se interesen por la ciencia, y si les gusta que lo hagan, o sea, como para ayudarlas? Se creó la Red Colombiana de Mujeres Científicas hace 2 años. Tenemos en este momento entre 40 y 50 miembros, casi todas mujeres jóvenes que están iniciando su carrera, pero la idea un poco es ayudarlas a que su trabajo se vea, a que la gente sepa que ellas están trabajando, que están haciendo investigación seria, que están haciendo un trabajo por el país. Y sobre todo también motivar a las niñas de bachillerato, las niñas que van ya a tomar decisión de una carrera, y que muchas veces en la casa les dicen, pero no, ¿cómo le ocurre ser física? ¿De qué va a vivir? ¿Sí? Porque realmente la primera observación es esa. Pues sí, muy bonito, ¿y de qué va a vivir? O matemáticas, ¿y dónde va a trabajar? Entonces, todas esas cosas queremos un poco y trabajarlas para ver si logramos quitar esos prejuicios. Hay algunas cosas que se han hecho en la parte de la Academia Colombiana de Ciencias Exactas, Físicas y Naturales, y ha sacado un libro, hay una red de todas las academias de América, sacaron un libro, Mujeres Científicas de las Américas,
Entonces cada país mandaba una científica. Hicieron unos concursos, de Colombia fue Ángela Restrepo, no sé si ustedes han oído hablar, ella es una científica muy conocida antioqueña, pues estuvo entre los 10, los 10 que era que llamaban, los 10 genios, los 10 sabios. Ella es la única mujer de los 10 sabios. También sacó esa misma red, sacó otro libro de jóvenes científicas, o sea, ya no gente que ha hecho su carrera, sino que están empezando, o sea, menores de 40 años, son jóvenes, y de Colombia, por la academia, fue Silvia Restrepo, que es la vicerrectora de investigaciones de la Universidad de los Andes. Y ese fue el día que inauguramos la red. Entonces, en la academia nos reunimos y hubo algunas palabras del presidente de la academia, de la junta directiva de la red, y lanzamos el libro de las jóvenes científicas. Entonces la red tiene nodos en varias partes del mundo de Colombia, en los llanos, en el Pacífico, en el Atlántico, en el Caribe, en Antioquia, etcétera. La idea es un poco que todo nuestro trabajo se vea por Colombia, o sea, se trate de difundir y ayudar a las científicas colombianas. El año pasado participamos en un premio para científicas que da L'Oréal, y ese premio es lo dan en muchos países, en 30 países, y dos de las personas que han recibido ese premio de L'Oréal también han sido premio Nobel, o sea, es un premio muy bien reconocido. Y hasta ahora ha concedido L'Oréal 2.720 becas nacionales a jóvenes de 115 países, entonces por su trabajo en ciencia, en investigación. Y el premio entonces es una referencia, porque si ya recibió el premio L'Oréal es porque es de los top, digamos, los trabajos. El año pasado estuvimos como red un poco ayudando a mirar y a divulgar y a encontrar, y encontramos que efectivamente las condiciones eran estas. El premio era 20 millones de pesos, que no es que sea mucho. La fecha de apertura fue el 4 de mayo, se cerró el 31 de julio, y el número de postulaciones fueron 100 en Colombia. Esto es para científicas jóvenes, ¿no? Ahí está, que tienen que estar cursando estudios de doctorado o postdoctorado. Y pues se presentaron más que todo en ciencias de la vida, ciencias agrarias, ciencias tecnológicas, médicas, química, física y matemáticas. Las edades en las que se presentaron entre 25 y 38 años, ahí vemos. Entonces, ¿en qué rango de edades se presentaron más? ¿En qué menos? ¿Dónde es que hay más postulantes en este momento a ser científicas pues en los próximos años? Los departamentos, por departamentos. Entonces, volvemos a ver que siempre está todo eso muy concentrado en ciertos departamentos, en ciertas ciudades, y que hay ciertos departamentos donde prácticamente o no les llegó la información y no se pudieron presentar, o son muy pocos, realmente son tan poquitas que no alcanzan a presentarse más de una o dos. Y aquí entonces ya, con esto, digo, bueno, pues hacemos esfuerzos. Realmente la gente dice los países desarrollados son los que hacen ciencia. Yo diría, los países son desarrollados porque hacen ciencia. O sea, no es que los países desarrollados hacen ciencia, es que se desarrollaron precisamente porque hicieron ciencia. Y una cosa importante, el mundo necesita la ciencia, pero la ciencia necesita a las mujeres. No, hasta ahora todas las cualidades femeninas, todo ese toque femenino no ha tocado la ciencia ha sido hecha por hombres, y las científicas son educadas en ambientes completamente masculinos. Entonces yo creo que sí hace mucha falta ese ambiente femenino, esas cualidades de la mujer que aporten a la ciencia. Entonces los invito a que entren a la página de la Red Colombiana de Mujeres Científicas, a que nos escriban, y a que los que se quieran participar de la red, hombres y mujeres, todos están invitados. Es trabajar por visibilizar el trabajo de las mujeres colombianas, de las científicas. Bueno, con esto los dejo. Muchas gracias. Profesora Ángela, muchas gracias por la conferencia. Yo creo que también el problema comienza indudablemente en la escuela, como lo señalaba usted al final de la presentación. Y vemos que al comienzo en la introducción de la presentación nos habló de Einstein, de Galileo, de Poincaré,
y nos lo nombraba como los padres fundadores de la física. Yo vengo del campo de la química y allí pasa algo muy similar. No sé si nos pueda decir, digamos, como para comenzar a posicionar quiénes son esas madres de la física. ¿Quiénes son esas mujeres que comenzaron a generar contribuciones importantes en el siglo XIX, XVIII? Porque, digamos, en lo personal no tengo una referencia clara sobre eso. Realmente físicas como físicas, creo que las que le nombré yo, o sea, Madame Curie y María Gopper-Mayer, que son las dos que han sido premio Nobel y que se conocen. Realmente Emmy Noether no se conoce. Digo que los físicos, muchos científicos saben del teorema de Noether, pero lo que no saben es que era una mujer, ¿sí? O sea, hay muchos trabajos que seguramente, como en la publicación, generalmente no aparece el nombre, sino solo el apellido. Se usa el apellido y uno no sabe si eso es hombre o mujer. Ahora estamos tratando de que aparezca nombre completo, de tal manera que se pueda decir estas son publicaciones de mujeres, porque seguramente hay publicaciones, aunque el siglo XIX fue muy difícil, o sea, el siglo XX fue todavía muy difícil, o sea, las científicas del siglo XX trabajaron gratis. En Estados Unidos actualmente todavía hay científicas trabajando gratis. ¿Por qué? Porque si entran a una universidad y el esposo ya tiene el puesto, el profesor, ella puede trabajar pero gratis. Entonces, todavía hay eso, o sea, hay aportes, pero completamente desconocidos. Seguramente firman, no sabe, Mildred Dresselhaus estaba casada con el señor Dresselhaus y los dos publicaban Dresselhaus y Dresselhaus, ¿sí? Pero pues ahí cuando uno ve dos veces dice, o es el papá y el hijo, ¿sí? O es el matrimonio. Pero hay muchas cosas desconocidas, se conocen las que han sobresalido así como muy puntualmente. Buenas tardes. Muchas gracias por esta excelente presentación. Yo no soy física, ni vengo de la ciencia, sino yo escribo y me interesó y soy feminista. ¿Sí? Me interesó la charla porque la física trabaja tres conceptos que en literatura también son importantes: tiempo, espacio y materia. ¿Sí? Pero, y por eso vine y estoy encantada. Pero el problema de la discriminación, segregación de la mujer es en todas las materias, en todos los ámbitos, ¿cierto? En literatura también pasa lo mismo. Antier veía una película de una pintora que nunca había escuchado, una pintora alemana que entró a un grupo de pintores y le decían que ella no servía para nada. Y es la única que tiene museo propio en Alemania. Los otros quedaron en el olvido. ¿Y por qué es el asunto? Sí, el asunto no es solamente de la física ni de la ciencia. El asunto es el papel de la mujer, el papel de segunda clase que la mujer tiene en la sociedad. Hay un problema que las mujeres tenemos que ocuparnos de la economía del cuidado. Si mujeres que están dedicadas a la ciencia, pero que tienen que ocuparse de los hijos, ¿cierto? Por eso hay muchas mujeres que ahora no optan por embarazarse, optan por no tener hijos, porque esa responsabilidad le toca a las mujeres y nos impide, ¿cierto?, dedicarnos a escribir a tiempo completo o dedicarnos a asumir tareas que necesitan mucho tiempo. Es algo que hemos trabajado en la red y que queremos trabajar también, o sea, cómo colaborarle a las jóvenes científicas, a las que están empezando su carrera, para que tengan la vida más fácil, de alguna manera que haya guarderías en las universidades o en los centros de investigación, de tal manera que no tenga la mujer que estar preocupada, tengo que ir a atender el bebé y tengo que trabajar en laboratorio y no sé qué hacer o dejo esto. Generalmente, ¿qué hace una mujer? Pues prefiere su hijo porque no lo va a abandonar, entonces la carrera queda de lado. Y yo creo que si se les ayuda un poco mejorando la situación, haciendo que ¿qué se puede decir? Los reglamentos de las universidades sean más flexibles respecto a las mujeres, porque
exigen lo mismo, hombres que mujeres, y uno dice, pues claro, están haciendo lo mismo, están haciendo el mismo trabajo, sí, están haciendo el mismo trabajo y no reciben el mismo pago, ¿no? Pues también ya sabemos, pero a pesar de que no reciben el mismo pago, tampoco se les facilita de ninguna manera. Si llega a tener un niño, pues se les da la licencia de maternidad, pero no hay ninguna ley que diga, ahora tiene usted un año más o algo para subir en el siguiente escalafón. No, señor, es las mismas leyes para todo el mundo. El año pasado nos pasó con una de la red, profesora de la Universidad en Villavicencio, del Meta, que tuvo el bebé y tenía un proyecto con Colciencias. Entonces dijo, bueno, me voy de licencia de maternidad, le pasó la carta a Colciencias, yo soy la directora de este proyecto, pero tengo mi licencia de maternidad en este momento, es para que ustedes por favor me alarguen 4 meses que voy a estar por fuera el proyecto. Le contestaron, no, eso no está considerado en Colciencias. Entonces dice uno, bueno, pues si no está considerado en Colciencias, queda uno, entonces ¿qué hago? Ah, no, pues que la reemplace el decano. Sí, pues que el decano no sabe lo que yo estoy haciendo en investigación, o sea, realmente son cosas absurdas, o sea, que no se ha pensado en cómo flexibilizar eso, para que si es una mujer y está en una licencia de maternidad, pues alárguele un poquito el proyecto, ¿no?